Hola comunidad de ministros, bienvenidos a la clase número 4. Qué honor poder saludar a tantos líderes en todas las naciones. Bienvenidos todos. Vamos a pasar unos minutos de mucha bendición, así que dispongamos nuestro corazón. Qué alegría poder saludarlos una vez más. Esta es la clase número 4 y el tema de esta clase es reflejando la identidad de Cristo. Es lo que todos anhelamos. En las clases anteriores hemos visto la identidad, hemos visto carácter, hemos visto la combinación de identidad y carácter, pero lo que como ministros de Dios, los que estamos sirviendo al Señor, anhelamos es reflejar la identidad de Cristo. Y viene a mi corazón el Mateo capítulo 3, verso 16, cuando Jesús fue bautizado y después de haber subido de las aguas dice que se abren los cielos y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. Entonces viene el Padre y lo identificó, le dio identidad. Y toda la gente escuchó, reconoció, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y viene Jesús siendo aprobado por el Padre, como que dice, mi ADN está sobre él, y fue identificado, él tenía una identidad. Y entonces ahora, antes era el hijo del carpintero, pero ahora es el Hijo de Dios. Wow. Y ahora se da a conocer así. Entonces ahora a nosotros nos toca reflejar esa identidad, es decir, lo que Jesús estaba identificado, nosotros así mismo ser y transmitirlo y reflejarlo en nuestro tiempo. Cuando hablamos de reflejar, yo me imagino un espejo. O sea, cuando alguien quiere reflejar la imagen, pues solo usted tiene que ir a ver al espejo y dice, ¿cómo estoy hoy? Si usted va al espejo y lo que nosotros queremos es reflejar la identidad de Cristo, por eso estamos en esta comunidad de ministros, la intención es reflejar lo que Él es, reflejar lo que somos en Él, reflejar lo que Él hace y cómo para poder aterrizar y hacer las cosas conforme a su voluntad en esta tierra. Uno de los espejos está en Primera de Pedro 2:9. Este es como un espejo que nos dan sobre la identidad de Cristo, lo que tenemos que reflejar nosotros, lo que somos en Él. Dice Pedro, el verso 9, mas vosotros, comunidad de ministros, sois, aquí empieza, aquí está el espejo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el versículo que decía mi hermano, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos miramos a ese espejo, aquí está diciendo Pedro, la identidad de Cristo, número 1 es, ustedes son linaje escogido. Cuando hablamos de linaje, realmente pensamos en un rey, alguien que viene del linaje es porque sus antepasados, sus padres, abuelos fueron reyes. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces está diciendo Pedro, ustedes son linaje escogido, son hijos de un rey, del Rey Todopoderoso. Entonces el hijo de un rey, yo hice aquí unos apuntes, tiene confianza, él está confiado. Él está confiado en su papá. Su papá es el rey. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra confianza en ¿quién? En el Rey de Reyes. A veces estamos con tantas preocupaciones. Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Señor, ¿cómo voy a hacer lo otro? Y a veces no dormimos y se nos va la confianza, la perdemos y empieza tantas cosas, temores, miedos, angustias. Un hijo de un rey, linaje escogido, tiene confianza. Otra cosa que yo puse aquí es que imita a su papá. Hace unos días yo le decía a Caleb, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y me impactó lo que me dijo. Me dice, yo quiero ser como tú, me dice. Wow, yo le digo, ¿y cómo soy yo? Bueno, tú cantas, tú predicas, yo quiero hacer eso, y tú tienes amor por tus hijos, y realmente me impactó bastante. Un hijo imita a su papá. Nosotros como hijos de un rey, un Dios todopoderoso, como linaje escogido, vamos a imitar al Rey de Reyes, a nuestro Padre Celestial, y somos herederos, definitivamente. Si hablamos de linaje escogido,
es que hay herencia para todos los que tenemos este linaje. Somos hijos de un rey. Bueno, luego sigue diciendo real sacerdocio. También dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces el real sacerdocio nos habla que también la identidad de Jesús era que era rey y sacerdote. Él ministraba, básicamente cuando decía el reino de los cielos se ha acercado. Él era el mediador entre Dios y los hombres. Muchas veces dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro trabajo como ministros de Dios, como sacerdotes, es que podamos ejercer ese real sacerdocio. Es ministrar la presencia del Señor, acercar a las personas al corazón del Señor, y que el reino de los cielos sea manifestado a través de nosotros y con nosotros en esta tierra. Entonces es muy importante, reflejando la identidad de Cristo como real sacerdocio. Y para calificar o cualificar para ser real sacerdocio, tenemos que apartarnos del pecado, entender que hemos sido consagrados para Dios. También dice: sed santos porque yo soy santo. Es decir, sean apartados porque yo también soy apartado. El Señor te ha apartado para ejercer un ministerio. El Señor te ha apartado y te ha consagrado. No es casualidad. Todos los que estamos en esta comunidad de ministros, no es porque estamos aquí porque no teníamos nada que hacer. Hay un llamado que está latiendo fuerte en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos está diciendo: capacítate, busca más la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo somos real sacerdocio, somos apartados para hacer una función en este tiempo, en esta época, en tu entorno, con tu familia, con el ministerio que el Señor te ha dado. Bueno, y el versículo también dice: somos nación santa, reflejando la identidad de Cristo en santidad. ¡Qué responsabilidad eso! Yo sé que a muchos es un tema muy, muy delicado, porque es un compromiso. Es un compromiso ante la sociedad, ante la iglesia, ante tu familia. ¿Qué significa santidad? Lo que acaba de decir Luis: apartarnos. Hay una palabra, hasta se hizo una campaña de una frase que: ¿qué haría Jesús? Si nosotros estamos reflejando a Jesús en nuestro día a día, en lo que hacemos. ¿Qué haría Jesús? Yo sé que has escuchado eso. ¿Qué haría Jesús cuando me enojo? ¿Qué haría Jesús cuando me tratan mal? Eso es santidad. Santidad, dice la Biblia, desde inicio a fin. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él fue santo en todos sus caminos. Yo me imagino Jesús trabajando, y como Él era carpintero, porque ahí también Él fue santo. No solo fueron los 3 años de ministerio, sino que en casa Él fue santo. Nosotros somos una nación santa. Y mira que dice, yo tengo 2 versículos aparte de esto. Fuimos llamados en Lucas 1:75. Dice: en santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. Tú y yo estamos delante de Él día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche. No delante del jefe, no delante de tu esposa, de tus padres, sino que delante de Él. Cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve, cuando nadie ve qué estamos haciendo en el teléfono, ahí es donde debemos de reflejar la santidad. Y Hebreos 12:14, que dice: procurad vivir en paz todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nuestro llamado aquí es reflejar cómo vivió Cristo, cómo vivió Jesús, y esa es una de ellas. Somos nación santa. Y a mí me impacta que sigue diciendo Pedro, o sea, la identidad de Cristo, la identidad de la iglesia en esta tierra es que son un pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios. Qué hermoso privilegio pertenecer al pueblo del Señor. Y a veces es un lenguaje que todos no lo dimensionamos. Somos el pueblo de Dios. Aquí está el pueblo de Dios en Perú, el pueblo de Dios, esa comunidad de ministros. Pertenecemos al pueblo del Señor. Pero para entender un poquito sobre el pueblo de Dios, el Salmo 133. El Salmo 133 dice: cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que viven en armonía? Los que habitan en la presencia de Dios.
Ese es el pueblo de Dios. Los que no hacen las cosas conforme a este mundo. En este mundo hay pleito, división, lo que decían mis hermanos, tanto pecado. No, el pueblo de Dios es un pueblo que camina en armonía, se piden perdón unos a otros, no se atacan desde los púlpitos, no andan, no. El pueblo de Dios, si algo se tiene que decir con su hermano, pues yo llamo a mi hermano, no tengo que usar el micrófono y decirle, este mensaje es para mi hermano. No, el pueblo de Dios vive en unidad, vive en armonía, se piden perdón. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar, o sea, habitan, permanecen en la presencia del Señor, constantemente buscan su rostro. Ese es el pueblo. La identidad de Cristo no es pasajero, es alguien que solo pasa por esa ciudad y se va para el pecado. No, es los que habitan, son los que permanecen, son aquellos que hacen una morada en la presencia del Señor, son los que se levantan y buscan el rostro del Señor, son los que se acuestan, buscan el rostro del Señor, salen a trabajar en armonía buscando el rostro del Señor, hablando de Cristo Jesús. El pueblo adquirido por Dios es otro rollo, es la comunidad de ministros. Por eso hoy que tú estás en este curso, yo solo quiero recordarte, tú perteneces al pueblo adquirido por el Señor, así que dale honra al Señor, habita en su presencia, camina en unidad, camina en armonía con toda la iglesia. Voy continuando con reflejar la identidad de Cristo, dice según 1 Pedro 2:9, en esa parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Luego sigue algo, pero quiero detenerme aquí. Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado. Algo que Jesús tenía claro era que él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable, pero dijo para anunciar las buenas nuevas, para anunciar buenas noticias, para anunciar el evangelio. Y luego en Marcos 16:15 viene el Señor y da la instrucción, id por todo el mundo y anuncien, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos reflejar la identidad de Cristo, tenemos que anunciar las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Son todas las características del Señor, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho con nosotros. Eso mismo tenemos que anunciarlo. Hermano, ¿pero de qué forma? Con los talentos y dones que Dios te ha dado. ¿Cuál es el llamado que el Señor te ha hecho? Para anunciar en lo que estás haciendo. Si estás al frente de un ministerio, si estás al frente de un equipo, si estás liderando, tienes que tener claro que parte de reflejar la identidad de Jesús es anunciar el evangelio. Utiliza herramientas, utiliza diferentes maneras, pero que el mensaje y la esencia sea anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Y nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de pecado a santidad. ¿Cuántos día a día estamos rindiendo nuestra carne, nuestra voluntad? Esto es un compromiso serio. Es un compromiso de morir a nosotros mismos del día a día. Yo me identifico mucho con Pablo en Hechos 26:18, mientras narra cómo fue ese encuentro entre Jesús y él, cuántos nos hemos sentido identificados. Dice Hechos 26:18, dice, le está contando cómo fue ese encuentro y dice, él me dice que me llama para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Eso fuimos llamados tú y yo, como Pablo. Dice, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Eso es el día a día, nosotros reflejar y poder invitar, lo que decía mi hermano, vayan y compartan esto y compartan, yo sé que con tu vida, pero también decía Josh, en redes sociales. No se trata de venir y como viste que cayó el hermano tal o el músico, el ministro, le vamos a dar con todo, y a veces usamos la palabra de Dios también para eso. No, nosotros no fuimos llamados para hundir. Exacto. Al contrario, a rescatar a aquel que está en el pecado, de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la identidad de Cristo Jesús en esta tierra. Comunidad de ministros, reflejemos esa identidad. Somos el pueblo del Señor, apartados para llevar luz
a todas las naciones. Nos vemos en la siguiente clase.